Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo sentimental. Elçin Sangu confiesa entre lágrimas que sigue enamorada y todas las miradas apuntan inevitablemente a Bahar Arduk. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco ha amanecido bajo una verdadera tormenta de emociones, rumores y titulares explosivos que nos han dejado a todos con el corazón en un puño. Si pensaban que la legendaria historia de pasión, química y miradas cómplices entre Elçin Sangu y Bahar Arduk había quedado en el pasado, encerrada en los capítulos de sus exitosas series, prepárense para sentir un vuelco en el estómago, porque lo que ha sucedido en las últimas horas confirma que donde hubo fuego, las cenizas no solo quedan, sino que queman más que nunca. La noche de Estambul fue testigo de uno de los momentos más vulnerables y honestos de la bella pelirroja que ha conquistado nuestros corazones. Todo ocurrió durante una fiesta privada en un exclusivo local del barrio de Karaköy, donde se celebraba el cumpleaños de un amigo en común del círculo artístico. Según testigos presenciales que se encontraban en el lugar, la velada transcurría con normalidad, entre risas, música y baile, hasta que la atmósfera cambió repentinamente. Se dice que, entrada la madrugada, cuando las luces bajaron y la música se volvió más melancólica, Elçin Sangu tomó el micrófono para cantar una canción, algo que suele hacer con alegría. Sin embargo, esta vez, la canción elegida no fue una cualquiera, fue una balada desgarradora que habla de los amores imposibles que nunca se olvidan. Los asistentes relatan que, a mitad de la interpretación, la voz de Elçin se quebró. La actriz, visiblemente afectada y quizás con las defensas bajas por la emoción del momento, dejó de cantar. Miró al vacío con los ojos llenos de lágrimas y soltó la frase que hoy ocupa todas las portadas de las revistas de chismes. Con un susurro que resonó en todo el salón, Elçin confesó: pueden pasar los años, puedo intentar seguir adelante, pero no sirve de nada engañarse. Yo todavía lo amo. Mi corazón se quedó con él. Increíble, amigos. El silencio que siguió a estas palabras fue sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Aunque Elçin no pronunció un nombre específico, todos los presentes y ahora toda Turquía saben perfectamente hacia quién iban dirigidas esas flechas de amor y dolor. Inmediatamente, el nombre de Bahar Arduk comenzó a circular como la pólvora. Recordemos que la conexión entre ellos siempre fue objeto de especulación, esa electricidad que traspasaba la pantalla nunca pareció ser solo actuación. Una amiga cercana a Elçin, que intentó consolarla bajándola del escenario, se escuchó decir: ya basta, Elçin, no te hagas esto. Él tiene su vida y tú tienes la tuya. Pero Elçin, en un acto de rebeldía emocional, respondió: ¿de qué sirve tener una vida si le falta el alma? Él era mi alma. Estas declaraciones son devastadoras y confirman que la actriz ha estado guardando un secreto doloroso durante mucho tiempo. La noticia no tardó en llegar a oídos de Bahar Arduk. El guapo actor, que se encontraba en ese momento en una cena de negocios al otro lado de la ciudad, fue interceptado por los paparazzi a la salida del restaurante. Los periodistas, ansiosos por obtener una reacción, le preguntaron directamente: Bahar, Elçin ha dicho que todavía ama a alguien y todos dicen que eres tú, ¿qué tienes que decir? Testigos aseguran que el rostro de Bahar cambió drásticamente. Su habitual sonrisa carismática desapareció para dar paso a una expresión de preocupación y seriedad absoluta. Lejos de ignorar la pregunta o subir rápidamente a su coche como suele hacer, Bahar se detuvo, se pasó la mano por el cabello en un gesto de nerviosismo y dijo una frase que nos ha dejado aún más confundidos y esperanzados. Elçin es una mujer muy especial, con un corazón enorme. A veces, las palabras que no decimos a tiempo son las que más duelen después. Si ella está sufriendo, yo también siento ese dolor, porque lo que vivimos, eso no desaparece. Atención a esto. Bahar no lo negó. No dijo somos solo amigos. Al contrario, validó el sentimiento y admitió que él también carga con el peso de esa historia inconclusa. Es evidente que existe un vínculo invisible pero irrompible entre ellos. La situación se complica aún más porque ambos tienen vidas separadas, compromisos y una imagen pública que cuidar, pero el corazón, amigos míos, no entiende de contratos ni de conveniencias sociales. Se rumorea que, tras el incidente en la fiesta, Elçin Sangu abandonó el lugar por la puerta trasera, ayudada por su equipo de seguridad, para evitar ser fotografiada en ese estado de fragilidad. Sin embargo, un camarero del local filtró que vio a Elçin revisando su teléfono obsesivamente, como esperando un mensaje o una llamada que la salvara de su propia confesión. ¿Estaría esperando la llamada de Bahar? Las especulaciones están al rojo vivo. Los fanáticos de la pareja, el famoso fandom que nunca dejó de creer en ellos, están eufóricos pero también tristes por ver sufrir a su ídolo.
Las redes sociales se han inundado de videos recopilatorios de sus mejores momentos, acompañados de mensajes de apoyo bajo el hashtag El amor verdadero espera. Muchos aseguran que esta confesión podría ser el detonante para que finalmente dejen de fingir y acepten que están destinados a estar juntos. ¿Por qué luchar contra el destino? Si se aman, que el mundo arda, escribió una seguidora en Twitter, resumiendo el sentir de millones. Pero hay más detalles jugosos. Fuentes cercanas al círculo de Barduk comentan que el actor pasó gran parte de la noche despierto, caminando por el jardín de su casa, visiblemente inquieto. Se dice que hizo varias llamadas telefónicas a amigos comunes, preguntando por el estado de Elsin. ¿Está bien? ¿Necesita que vaya?, habría preguntado Bar con urgencia. Esto demuestra que su instinto protector hacia ella sigue intacto. A pesar de los años, a pesar de las distancias y de las otras personas que han pasado por sus vidas, la preocupación de Bar por Elsin es genuina y profunda. Algunos dicen que él tiene miedo de dar el paso, miedo de romper la estabilidad que ha construido, pero que en el fondo, escuchar a Elsin decir todavía lo amo ha despertado en él sentimientos que creía tener bajo control. Estamos ante un drama digno de la mejor telenovela, pero con la diferencia de que aquí las lágrimas son reales y el guión no escribe el destino. La presión mediática ahora está sobre ambos. ¿Podrán seguir ignorando lo evidente? ¿Tendrán el valor de verse cara a cara y hablar de lo que realmente sienten? Imaginen un reencuentro entre ellos ahora, después de estas palabras. La tensión se podría cortar con un cuchillo. Elsin ha lanzado la botella al mar con un mensaje de auxilio amoroso y Bar la ha recogido. La pregunta es ¿qué hará con ella? ¿La guardará en un cajón o correrá a buscar a la dueña? La industria del entretenimiento turca está conteniendo el aliento. Productores, directores y compañeros de trabajo saben que la química entre ellos es oro puro, pero también saben que es peligrosa para sus vidas personales. Un conocido director comentó en off, siempre supimos que no actuaban. El problema es que la realidad es más complicada que la ficción. Hoy, Elsin Sangu nos ha recordado que es humana, que sufre y que ama con una intensidad que asusta. Y Barduk nos ha mostrado que no es de piedra. Esta historia está lejos de terminar. Quizás este escándalo sea el empujón que necesitaban para replantearse sus vidas. Quizás, solo quizás, estemos a las puertas de una segunda oportunidad para el amor más icónico de Turquía. Nosotros seguiremos aquí, vigilando cada movimiento, cada like en Instagram y cada declaración, porque no queremos perdernos ni un segundo de este apasionante capítulo. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones fuertes, confesiones nocturnas y un amor que se niega a morir. La valentía de Elsin Sangu al exponer su corazón y la reacción ambigua de Barduk nos tienen a todos soñando despiertos. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre esta bomba informativa. ¿Creen que Elsin se refería indudablemente a Barduk o podría haber otro hombre en su corazón? ¿Qué opinan de la reacción de Bar? ¿Creen que él también sigue enamorado de ella en secreto? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? ¿Lucharían por ese amor o dejarían las cosas como están? Por favor, dejen sus opiniones, sus teorías y sus consejos para esta pareja aquí abajo en los comentarios, los leeré todos con mucho interés y emoción. No olviden suscribirse al canal para seguir paso a paso este drama romántico, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video si ustedes también son del equipo que cree en las segundas oportunidades. Hasta la próxima con más noticias exclusivas.